7 de la mañana, 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que desde el 13 de marzo al 10 de mayo de 2020, 3.757 unidades de carga circularon por los pasos fronterizos de Perú y Colombia para mantener la actividad productiva y comercial con ambos países vecinos. Por el paso fronterizo de Huaquilla circularon 2.081 tractocamiones y 280 camiones por Rumichaca, al norte. Transitaron 836 tractocamiones y 464 camiones, y en San Miguel 90 tractocamiones. El Gobierno Nacional, mediante los protocolos de operatividad para centros de atención de frontera y de transporte internacional por la frontera norte, aprobados por el COE Nacional, garantiza el desarrollo del transporte internacional de carga durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 para mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad en todo el país. Y también les informamos que el municipio de Guayaquil planteará la reapertura del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, a través de redes sociales. Escribió el siguiente mensaje: hemos informado a las autoridades que presentaremos al COE Nacional el protocolo de apertura del aeropuerto de Guayaquil para el 1 de junio, indicó la alcaldesa. Entre las propuestas se contempla que todo pasajero de manera obligatoria deba realizarse una prueba rápida de COVID-19. De igual forma, el Aeropuerto Internacional de Quito, a través de sus voceros de autoridades, ha presentado un plan de reactivación progresiva bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció en redes sociales que junto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se reunieron con los concesionarios y alcaldes para plantear el reinicio de las operaciones aéreas el próximo 1 de junio. Por ahora, los vuelos nacionales e internacionales se mantienen suspendidos hasta el 31 de mayo. Únicamente operan vuelos de carácter humanitario. Nosotros estamos listos para la reapertura. De hecho, ya estamos ahora operando nosotros con los protocolos que fueron dispuestos por el gobierno nacional y por la alcaldía de Guayaquil. Todos los pasajeros deben ser chequeados la temperatura, deben ser chequeados sus equipajes, vamos a desinfectar los equipajes, vamos a controlar que solamente ingresen pasajeros a la terminal. Y dentro de la terminal tenemos separadores para observar la distancia, el distanciamiento físico, y hasta este momento todas las aerolíneas han mencionado de que volverían a operar. 7 de la mañana, 49 minutos. Y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, se encuentra con nosotros vía videoconferencia esta mañana para conversar sobre la reactivación progresiva de ciertas actividades en medio de esta emergencia sanitaria. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo marcha ya y cuánto se ha avanzado en estas conversaciones con las autoridades de los aeropuertos, tanto de Quito como de Guayaquil, para eventualmente retomar las actividades a partir del inicio del próximo mes, del 1 de junio? Bueno, la idea es que retornen los vuelos dentro de un ámbito de seguridad y dentro de protocolos que garanticen justamente evitar la propagación del contagio. Para eso creo que hay una gran coincidencia a nivel nacional de que el 1 de junio sea la fecha en la cual arranquemos nuevamente con los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, pero manteniendo controles como los descritos por el gerente de Taxa, que se basan en tres momentos para nuestro criterio. El primer momento es cuando ingresa el pasajero al aeropuerto. Solamente pasajeros con su ticket de abordaje, nada de acompañantes, a menos que sea una persona con algún tipo de discapacidad y que por eso así lo requiera. Dentro del aeropuerto, pues obviamente a los trabajadores que ingresan a esta facilidad, no solamente el control debe de ser para los pasajeros, sino también para todos los trabajadores. Y obviamente este control debe concentrarse primero en que no hayan se haga una sanitización, se haga una limpieza pues, de las personas con estos túneles de desinfección, se les exige el uso de mascarillas, de visores, de guantes, de tal manera en que se pueda controlar su seguridad sanitaria y evitar que ellos se contagien. Segundo, en el segundo momento es dentro del aeropuerto como tal.
Y para eso se ha conversado con los concesionarios, justamente lo que dialogábamos ayer, es que hayan suficiente señalética para que el distanciamiento social sea aprobado, sea tanto en el counter cuando se va a hacer el chequeo de las maletas o el chequeo del pasajero, en los controles de seguridad y obviamente a la entrada, al ingreso del avión, mantener siempre el distanciamiento social, en la permanente vigilancia por parte de las autoridades dentro del aeropuerto, dentro del personal de cada una de las concesionarias, para que los pasajeros siempre estén utilizando sus equipos de bioseguridad. Y obviamente en el caso ya de durante el vuelo también es importante mencionar que se deben de mantener las medidas de bioseguridad. No se debe de llevar alimentos, pues no se proveerán alimentos más allá de bebidas selladas. Se deberá, pues obviamente, la tripulación de cada una de las aerolíneas deberá de tener pues sus implementos también, principalmente en el caso de que traten a algún pasajero. Y ya en el momento del arribo, que es el momento, digamos, que más complejo cuando recibamos pasajeros internacionales, ya hay una gran experiencia de parte de las dos concesionarias porque han venido recibiendo vuelos humanitarios y por eso los protocolos se han ido afinando, pero además del triaje que se debe de realizar, está el pedido pues, del municipio de Guayaquil, también por parte de Equiport, de realizar pruebas rápidas a las personas que van llegando, por lo menos unas 10.000 durante el tiempo que éstas se consuman, y de esta forma ir controlando. Las personas que den positivo, pues serán llevadas a cumplir cuarentena en algún hotel dispuesto para este efecto, esto es lo que estamos afinando, y aquellas que estén negativas puedan retirarse a sus actividades normales dentro de lo que marque el color del semáforo en cada cantón. De acuerdo, ministro. Usted creo que ha mencionado algo que es muy importante. Una vez que se reactiven ya las operaciones en los aeropuertos, esto no implica que todas las personas que estén viajando necesariamente y obligatoriamente tengan que hacer un aislamiento. Solamente aquellos que tengan un resultado positivo en estas pruebas rápidas que eventualmente se realizarían en los aeropuertos. Correcto. La idea de poder volver a los vuelos regulares significa ya eliminar el requerimiento de hacer la cuarentena en hoteles como se está haciendo hasta la fecha y se va a realizar hasta fin de mes. A partir de junio, la idea que se ha propuesto y que se expone hoy ante el COE es que los pasajeros que arriban se dediquen o puedan movilizarse de acuerdo a lo que indique cada GAT. Puede tener usted en Guayaquil que se mantenga, digamos, en rojo, entonces tendrán que sujetarse a las medidas de movilidad que implican estar en un color rojo dentro del semáforo. Si arriban a Manta y Manta está en amarillo, pues tendrán que acogerse a esas medidas de restricción de movilización. Entonces, esto va a depender de cada cantón, pero lo importante es anunciar con suficiente tiempo esta medida es para que las aerolíneas puedan prepararse, pueda comenzar la venta de boletos. Todavía, a pesar de que hemos traído casi ya 8.000 ecuatorianos en vuelos repatriados, todavía hay una cantidad importante fuera del país y el que nosotros podamos anunciar estos vuelos también pues incrementa las posibilidades de que ellos puedan regresar a sus hogares. Claro que sí, ministro. ¿Y esta reactivación se daría al 100% o sería parcial? Porque también hay mucha expectativa por parte de muchas personas que se encuentran fuera del país, que están muy interesadas de retornar a Ecuador y no han podido debido a esta emergencia. Con esta decisión, con estos acercamientos con los representantes de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, desde el 1 de junio se retomarían al 100% los vuelos que estaban cancelados. Bueno, todo depende de las aerolíneas. Nosotros tenemos una apertura al 100%, pero esto va a ser progresivo. Creemos que no vamos a tener la cantidad de vuelos que existían antes de que se declare la pandemia, pero esto se va a ir corrigiendo poco a poco. Dependemos mucho también de la demanda de pasajeros, no solamente por regresar al Ecuador, sino también por salir del Ecuador para hacer sus actividades de negocios o sus actividades de turismo, entendiendo también que esta última actividad va a estar muy golpeada porque aún la gente pues, prefiere mantenerse aparte de muchos actos que involucren cantidades de personas o involucren amotinamientos de personas. Entonces, nosotros creemos que esto va a ser muy progresivo, pero es importante que se vaya ya reactivando esta industria, que es una industria que genera al menos unos 10.000 puestos de trabajo de forma directa y una cantidad importantísima de manera indirecta.
De esta forma evitamos pues mayores despidos, pues permitimos que se reactive en algo la economía de los cantones y permitimos también a mucha gente regresar a sus destinos y a sus hogares. Ministro Martínez, ¿cómo marcha la reactivación de otros sectores? Ya se ha cumplido la primera semana de la reactivación parcial dentro de este plan piloto del sector de la construcción. ¿Cómo ha marchado esta semana en las actividades previstas dentro de ciertos proyectos de construcción? ¿Y qué otros proyectos también seguirán aprobando y permitiendo dentro de estos esquemas piloto en los próximos días? Bueno, nosotros como ministerio tenemos ya funcionando, o dentro de los proyectos que postulamos está el anillo vial de Santo Domingo, que se encontraba casi con un avance del 50% y que está dentro de los proyectos priorizados por ser una arteria vial importantísima para la conexión del país. De esta manera, ese proyecto comienza a funcionar, comienza a trabajarse desde esta semana. La semana anterior, si bien hace 2 semanas fueron aprobados, la semana anterior fue una semana preparativa, Ajá. una semana de ir tomando todas las medidas y esta ya es una semana de ejecución. Asimismo, tenemos, por ejemplo, un proyecto importante de mantenimiento por resultados en Chimborazo, una obra de rehabilitación de casi 30 millones de dólares, pero que dura 5 años, un primer año de rehabilitación y 4 de mantenimiento. Ya las máquinas están subiendo a Chimborazo para poder comenzar con esta reactivación y de esta manera nosotros vamos encaminando algunos proyectos. Creo que estos esfuerzos que hagamos durante mayo, con estos 2 proyectos, también tenemos el aeropuerto de Manta, que es uno de los que también es nuestra intención que se reactive y que estamos en ese proceso con el contratista, ya fue aprobado también dentro de los proyectos pilotos, podamos generar experiencia. Y con esta experiencia que nosotros generemos, ya con la realidad podamos ya disponer de un protocolo completo y de esta forma también en junio, que debería de ser un mes muy importante ya para la reactivación en general de la economía, podamos ya con todas las medidas de seguridad probadas, corrigiendo cualquier tipo de error que se haya presentado en estos pilotos, tomando las precauciones que probablemente se hayan saltado y que solamente la experiencia nos puede proveer. Empecemos ya con junio con muchísimos más proyectos y Dios mediante una rehabilitación total de nuestras actividades. Y sobre todo, ¿en qué sectores? Porque ayer leíamos un mensaje del presidente de la República que anunciaba a través de su cuenta de Twitter que al menos 50 municipios del país han anunciado que pasarán a semáforo amarillo en los próximos días, esperando una reactivación progresiva de sus actividades. Pero ¿cuáles deberían ser, o al menos qué proyectos o en qué áreas las autoridades están tratando de dar mayor fuerza para una reactivación productiva y económica del país? Mire, principalmente se está trabajando mucho en construcción, no solamente de construcción de infraestructura, sino también construcción inmobiliaria, cuyos proyectos también han sido aprobados y que ya están en proceso de reactivación. La construcción inmobiliaria representa muchísimas fuentes de trabajo, pero para esto de aquí Sí. también es necesario, y nosotros estamos contemplando, presentar en esta semana protocolos para también contemplar la reactivación del sector de transporte y principalmente el transporte intraprovincial e interprovincial, pero con muchísima cautela. Y esto porque puede convertirse en un factor de propagación. Lo que se están estableciendo son protocolos para, primero, controlar desde los terminales quiénes son las personas que entran, que solamente deben de ser los pasajeros. En el momento de ingreso de un pasajero a su bus, pues debe tener un triaje, debe tener una toma de temperatura, debe tener un proceso de desinfección, debe de ingresar subiéndose con su mascarilla, con sus guantes, con sus visores, y estamos proponiendo que solamente el aforo sea solo del 50% de la capacidad de la unidad, de tal manera en que haya un suficiente distanciamiento social, porque en estos buses, pues normalmente los trayectos a veces son más largos o son largos. Entonces, tenemos que ir implementando, hemos tenido procesos de socialización y de conversación con los diferentes gremios de manera muy activa, también con el gremio de taxistas que quiere irse reincorporando y a medida que las actividades se vayan permitiendo, obviamente necesitamos más transporte. Entonces, si se va a comenzar con el sector de la construcción, tenemos que ver formas en que los trabajadores lleguen a sus puntos de trabajo. Si se comienza a pensar en el comercio, también tenemos que evaluar las formas en que estos trabajadores puedan llegar.
Entonces esto va de la mano y todo se está estructurando para que, a pesar de que diferentes cantones tengan diferentes colores de semáforos, como lo que sucedió hace poco y ya se corrigió en Daule con su conexión con San Borondón, podamos tener una coordinación muy clara y que la situación de semáforos de ciertos cantones no afecte la operación de otros que ya decidan cambiar sus colores y su situación sanitaria. De acuerdo, ministro, muchas gracias por la información. Muchas gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, por explicarnos sobre estos procesos de reactivación progresiva de las actividades productivas y económicas en el país.